del mercado laboral. Es decirle a una empresa, si contratas a un trabajador formalmente, tú y el trabajador tienen que pagar por su salud. Si lo contratas informalmente, le regalamos su salud. Y esa es la característica del denominador común. Y el nombre individual de cada programa, en menos, yo entiendo que hay cuestiones políticas, etc., pero a nivel más profundo, en realidad lo que estamos abriendo aquí la puerta es para unificar todo esto con el IMSS y los gobiernos estatales como los prestadores de servicios, que implicaría también un cambio de gestión en ellos tienen que hacer contratos entre ellos y convenios entre ellos para que se apoyen mutuamente en primer nivel, segundo nivel, cosas por el estilo. Suficiente sobre el tema de salud. Mario Luis hace unas preguntas muy profundas. Sí implica esto un acuerdo político importante. Un acuerdo político que parte de lo que decía el doctor Narro al final en sus presentaciones. ¿Cuál es el contrafactual? El contrafactual es más programas de salud paralelos. A lo mejor le cambiamos de nombre en la siguiente administración, pero ¿cuál es el contrafactual? Más programas de salud paralelos financiados de la tributación general, más pensiones no contributivas financiadas de la tributación general, más programas dispersos financiados, seguir por esa ruta. La idea de que no vamos a tratar de mejorar los servicios de salud para los trabajadores, creo que es inaceptable para todos. La idea de que no vamos a tratar de ofrecer pensiones y protección contra la pobreza en la vejez es inaceptable para todos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el contrafactual? El contrafactual es seguir con la estructura truncada en materia de pensiones, en materia de salud, en materia de seguros de vida, de invalidez, etcétera, o intentar unificar. Y yo encuentro el contrafactual muy malo, porque primero no es fiscalmente viable en el mediano plazo, y los incentivos que están generando son muy perversos, en términos de productividad y muchos costos. Entonces, sí requiere, Mario Luis, una discusión muy amplia, y por eso Arturo Fausto y yo hablamos mucho de la oportunidad, una discusión muy amplia de qué queremos como país, hacia dónde queremos transitar y qué es lo que aspiramos, y sí un acuerdo político que se podría reflejar eventualmente en una reforma constitucional. ¿Qué implica para el crecimiento? Estoy trabajando ahorita, no tenemos las cosas terminadas, también Arturo y Fausto están haciendo un paper paralelo, en tratar de, en términos dinámicos, qué implicaría todo esto para el crecimiento. La presunción es que esto va a ser muy positivo para el crecimiento. ¿Por qué? Porque me fui muy rápido por los datos de la distribución por tamaño de empresas, y me fui muy rápido, no presenté siquiera datos de rotación de trabajadores, etc. Pero hay una gran cantidad de rotación de trabajadores que se da en el mercado laboral como resultado de las estrategias de evasión de las empresas. Muy poca capacitación laboral, muy poca inversión en adopción de tecnología. Entonces, mucho de eso no tendría por qué ocurrir en el mundo que estamos planteando. Y eso permitiría que la productividad suba más rápidamente, que el crecimiento sea un poquito más rápido. Cuanto más, es difícil hacer los números, pero claramente sería en la dirección de mayor crecimiento. Algunas preguntas de Bernice. ¿Por qué no impuestos específicos alternativos? Necesitamos más o menos, al menos 3,5 puntos más del PIB en recaudación. Con las tasas que ya se tienen en los impuestos a los cigarros y a las bebidas y estas cosas, no habría ningún conjunto de tasas que te darían 3,5% del PIB. Sí queremos fortalecer la recaudación de manera importante, porque sí queremos subir los beneficios, y sí necesitamos 3,5 puntos del PIB. Voy a cerrar después de eso, después a tu pregunta, Rolando, del ISR. Pero necesitamos, los impuestos específicos al alcohol, a los tabacos, etcétera, ya están muy altos y no darían bajo ningún escenario 3,5 puntos de PIB. La informalidad, aquí es importante la definición que di. Aun si no hubiese ninguna repercusión, no es por los costos laborales de las empresas solamente, es por la estructura jurídica de conceptualizar el derecho a la seguridad social como algo asociado a la relación obrero-patronal. Porque no todas las relaciones van a ser obrero-patronales. Los comisionistas, los ejidatarios, los trabajadores por cuenta propia, todo tipo de relaciones laborales en la agricultura. Entonces, aun si la ley se cumpliese al 100%, no es el caso, pero aun si se cumpliese al 100%, si todos los patrones cumplieran al 100% con sus obligaciones, habría informalidad en el sentido de que habría trabajadores sin seguridad social. Eso está imbuido en la estructura jurídico-institucional, y por eso el planteamiento de un cambio profundo en la estructura jurídico-institucional, no tanto por la parte del impuesto a la nómina. Enrique, aquí hay que
que esto es muy favorable para los patrones, etcétera, etcétera. El punto que yo hice, me fui muy rápido, es: la ley del Seguro Social puede decir, el seguro de enfermedades y maternidad se pagará con una cuota patronal de tanto y una cuota obrera muy chiquita, y el Infonavit se pagará con una cuota patronal de tanto. Es lo que dice la ley. Y uno cree que los patrones están pagando. Pero en realidad, la incidencia real de esos impuestos es los trabajadores. Lo están pagando los trabajadores, en gran medida. Entonces, hay una cierta velo en pensar que porque la ley dice la contribución patronal, que en efecto esa contribución la hace el patrón. Otro dato interesante: 90% de los patrones, conforme a los datos de aquí, son patrones de empresas de 5 trabajadores o menos. Son patrones de su primo, de su nieto y de su sobrino. ¿Qué esfuerzo redistributivo se está dando a través de ese instrumento fiscal? En realidad, el instrumento de la seguridad social como un impuesto al trabajo salario, como instrumento de redistribución, tiene 60 años de haber fallado. Entonces, no es favorable a los patrones, es favorable a los trabajadores. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es permitir que se creen muchos más trabajos en las empresas. Y trabajos de mejor calidad. ¿Por qué? Porque todos los incentivos a evadir, todos los incentivos a rotar trabajadores, todos los incentivos de eso, van a desaparecer. Dato interesante, esto es un dato realmente sorprendente, y yo lo aprendí cuando estaba en el IMSS. En el IMSS, números redondos, hay como 14 millones de trabajadores afiliados. ¿Saben cuántas altas y bajas de trabajadores hay en el año? De patrones que dan de alta a un trabajador, le dan de baja, le dan de... 15 millones. Continuamente los patrones están, lo quito, lo pongo, lo doy de alta, lo doy de baja, lo cambio, lo pago, me cambio de razón social. Están dándole la vuelta, ¿sí? Y por eso debería de haber 22 millones de trabajadores en el IMSS y hay como 13. La evasión es masiva. Esto es sumamente favorable para los trabajadores. ¿Por qué? Porque finalmente sí les permitiría tener poco a poco un trabajo en donde van a estar con empresas, que ahora las empresas van a tener un poquito más de incentivos a crecer. No lo dije aquí y sí me fui muy rápido. El costo para una empresa de crecer es muy caro. Yo soy una empresa de 4 o 5 trabajadores. La empresa típica es el 90% de las empresas del país. El costo marginal de contratar es muy caro porque mientras más voy creciendo, más es factible que la autoridad me detecte. Y eso es catastrófico. Porque las multas, los impuestos, lo que tengo que pagar de formalizarme, me lleva a la quiebra. Entonces, al contrario, yo creo que esto es sumamente beneficioso para los trabajadores. Los pasivos del IMSS. Ya están. Que los pague el IMSS, es decir, que los paguen los trabajadores afiliados al IMSS. Es gravar más el empleo. Es mucho mejor que se paguen, porque se va a pagar ese pasivo. Entonces, la pregunta es, ¿de qué impuesto lo vamos a pagar? Y es mucho más eficiente desde el punto de vista del empleo pagarlo de un impuesto al consumo que de un impuesto al empleo, que discrimina contra el empleo. Ahora, el doctor Narro tiene razón. Si no hacemos algo como esto, esos pasivos van a seguir creciendo. Se pensó en la reforma de 95, y Bernice hizo un comentario y tiene razón. La reforma de 95, yo participé en ella y creo que nos equivocamos en varias cosas. Una de las cosas que nos equivocamos fue, no estábamos tan conscientes de este problema de rotación entre el sector formal y el sector informal. Se pensó que al absorber el pasivo de la ley de la ley anterior, de la ley 73, ya no se generarían pasivos contingentes accionados del sistema pensionario. El problema es de que con la rotación que se está dando de trabajadores, la pensión garantizada va a representar un pasivo importante. Y dos, el hecho de que muchos trabajadores ni siquiera alcancen la pensión mínima va a implicar que el Estado va a tener que crear sistemas pensionarios que no están fondeados en ningún lado. Entonces, esa ecuación que yo le ponía el marquito así toda enmarcada, que decía que es muy importante, y sí me fue muy rápido por ello, era clave precisamente para evitar la formación de pasivos a futuro. Y el que ya existe, ¿qué sentido tiene que la institución siga cojeando, como viene cojeando por tantos años? Lo conoce un exdirector y yo también viví eso. De una vez reconozcamos que ese pasivo ya existe y démosle a la institución, al contrario, y aquí tu punto, Ciro,
es darle la viabilidad a la gestación. Esto lo que se trata es, al contrario, de poner a la institución de pie, con los dos pies, para que deje de estar cojeando, cuando ya finalmente se reconoce que eso, si no, se la va a ahogar. Y es lo que la tiene ahogando. Por eso el reconocimiento del patrón por parte de ella. Algunas preguntas de Javier. En efecto, otras estimaciones de recaudación del IVA les han dado muchos números mucho más bajos. México recauda 3.8% del PIB. Y aquí Fausto y Arturo han hecho mucho más trabajo que yo. 3.8 con una tasa de 15, pero con exenciones en alimentos y medicinas. Y también, por cierto, la frontera, que tiene la tasa de 10, ¿no? Recauda 3.8. Entonces, tenemos un IVA lleno de hoyos. Lleno de hoyos. Y por eso recaudamos 3.8. Tienes rotas todas las cadenas de documentación. Exactamente, exactamente. Entonces, aquí, vean lo que pasa en otros países. Cuando dicen que la reforma al IVA solamente generaría un punto más del PIB, ¿qué nos están diciendo? Que con un IVA homogéneo del 16%, México recaudaría 4.8% del PIB. ¿Por qué? ¿Por qué Chile sí recauda el 7.4%? Claro. ¿Por qué esto sí recauda el 8.3%? Entonces, clave lo que decía Javier. El IVA es un impuesto subutilizado en México. ¿Por qué el IVA? Porque ya están pagando los trabajadores formales un IVA que no se llama IVA, se le llama contribución de la seguridad social, pero ya no se le llama así, pero ya lo están pagando. Lo único que estoy diciendo es que no lo paguen en la puerta de la fábrica, que lo paguen en la puerta de la tienda. Lo estoy cambiando nomás de punto de cobre. Y de hecho no le voy a llamar IVA, le vamos a llamar contribución para la seguridad social universal. Y por eso toda la estructura jurídica de la parte exigida de los derechos, etcétera, etcétera. Entonces, tu punto sobre el 1,5%, esta gráfica creo que me parece que es sumamente reveladora respecto a lo que se podría hacer. Pepe, perdón, doctor. No. Me sigo llamando así. Lo único que estamos haciendo aquí nosotros es un camino, que es la unificación del financiamiento. De la unificación de las normas, los procedimientos, las regulaciones, la gestión. Aquí hay un camino de 10 o 15 años para el país. Aquí hay un trabajo de 10 o 15 años para el país. Pero lo único que dice es, mira, tenemos ya 60 y tantos años, casi 70, desde 1943, transitando por este camino. Y hagamos la siguiente reflexión. Casi 70 años después de la primera ley del Seguro Social, cubre 1/3 de la PEA. Entonces, ya no caminemos por ahí. Es empezar a hacer un camino diferente, como tú dices, como dice el doctor Narro, empezar a ver un camino diferente que va a tener muchas cosas de gestión a lo largo del camino. Algún comentario de Rolando muy importante. Ya te hice el comentario de la salud, totalmente de acuerdo en ese punto, con toda claridad, o sea, está escrito en el paper tal cual, está aquí, ese es el planteamiento, con una rectoría del Estado muy fuerte, un fortalecimiento, por supuesto, del CT de salud, toda esta grilla que siempre hay entre el CT de salud y el IMSS, etcétera, se tiene que romper, se tiene que hacer un planteamiento mucho más fresco. El IMSS sería un proveedor de servicios de salud fundamentalmente, un gran proveedor con una gran experiencia, ¿sí? Pero un proveedor de servicios de salud finalmente. Y dos temas tuyos, y con eso cierro: empleo y impuesto a la renta. Nada impide que se haga en paralelo un planteamiento sobre impuesto a la renta. Creo que se tendría que hacer. Hay muchos problemas con el impuesto a la renta. Esto no es todo un planteamiento para que México salga adelante, es un pedazo, es la base que tiene que ver con la parte de solvento social y con una parte de los derechos sociales. Habría que hacer muchas más cosas más, y nada impide, Rolando, una revisión del impuesto a la renta, que por cierto ahora tiene muchos problemas en la manera en que tasa los ingresos de los asalariados versus los no asalariados. No solamente por deciles de ingresos, sino también discrimina entre diferentes. Tendría que hacerse un planteamiento. Yo no lo he estudiado con cuidado, no me siento suficientemente, pero digo, nada impide que esto sea. Esto no sería lo único que se está planteando. Y por último, el tema del empleo. Un dato bien interesante. En México, va a sonar chistoso lo que voy a decir y lo voy a corregir, pero lo digo así para llamar la atención. ¿Okay? El problema en México no es que no creamos empleos. La tasa de empleo abierto es de las más bajas de los países de la OECD, es inferior al 5%. El problema en México es que creamos muchos empleos informales. ¿Por qué?
porque subsidiamos con 1.25% del PIB la generación de empleos informales. Lo que se trata aquí es de cambiar la estructura de incentivos para generar empleos con mayor... Ya no se llamarían formales, porque ya la extinción no tenía sentido, pero empleos en el sentido que queremos con protegidos, certidumbre... correcto. Empleos que tendrían derecho a la salud, a la pensión de invalidez, a la pensión de retiro, a la pensión por muerte, a la pensión por riesgos de trabajo, y eventualmente lo queremos hacer a un seguro de desempleo. Eso es la idea. Empleos y que generen mucho más ingresos y que permita que el país crezca mucho más rápidamente. Y creo que antes de plantear un seguro de desempleo hay que hacer esto. ¿Por qué? Si sobre nuestro mercado laboral de ahorita, con un segmento formal y un segmento informal, y la gente transitando continuamente, ponemos un seguro de desempleo, vamos a agravar la problemática de este mercado. Si primero hacemos un mercado mucho más unificado, entonces podríamos decirle, más que le dices a un trabajador, oye, aun si tú pierdes tu trabajo, no pierdes tu derecho a servicio médico, no pierdes tu derecho a pensión, no pierdes tu derecho a seguro de invalidez y tu seguro de vida. Y entonces podemos hacer un replanteamiento de esa parte. Yo cuando escucho hablar de la reforma laboral creo que estamos empezando por atrás. Hay que empezar por acá. Y luego eventualmente hacer un planteamiento por la parte laboral a través de un seguro de desempleo. Último dato. Los mexicanos somos entre los que más trabajamos de la OECD. Nuestra falta de crecimiento es porque tenemos empleos muy malos por falta de actividad. Somos de los que más horas por semana trabajamos entre los países de la OECD. Entonces, esto permitiría un poquito abrir una brecha por ese lado. Me extendí demasiado, perdón. No, todavía hay tiempo, Santiago. No sé si quieran, me parece que toqué todos los... Pero me encantaría recibir como más, Creo que la parte de la pregunta de Rolando sobre el crecimiento, creo que la tocaste un poco al revés, de cuál era el impacto de la reforma que propones sobre el crecimiento y no necesariamente cuánto tendría que crecer la economía para que esto funcione, porque digamos esta tasa ahorita está con los volúmenes de empleo que hay, los recursos que hay, pero ¿qué pasaría si la economía mexicana sigue creciendo tan poquito al 2% y el empleo, o como sea que sea, o la fuerza de trabajo que se va a incorporar, crece al X, ¿no? Entonces ahí hay un tema de cómo se englobaría esto en una visión de crecimiento, o sea, qué necesitas crecer, y ahí sería cuál es el papel del Estado en ese sentido. E igual, digamos, a la hora que uno oye esta propuesta que está muy bien, me gusta muchísimo, muchas cosas, en fin, se pueden ver los detalles, pero cuando ve uno lo que está pasando en España y en otros lados, las corrientes políticas van totalmente al revés ahora, ¿no? Al contrario, va a ser el Estado mexicano quiere ser más proteccionista, cuando lo que queremos hacer es menos. Entonces hay temas de política y ni siquiera economía política, que, bueno, ¿cómo los ves que serían salvables, no? Entonces, por ahí la dejo. Nada más una última pregunta en el ejercicio de propuesta. Cuando haces el cambio, cuando haces la propuesta a IVA, ¿sí? Estás eliminando IVA en alimentos y medicinas de tasa cero, la estás poniendo 16. ¿Qué tanto impacta o has medido de casualidad el impacto que tiene sobre un subsidio al comercio exterior? ¿Por qué basar el modelo de inicio? ¿Por qué basarlo en un impuesto al consumo y no basarlo de inicio en un impuesto sobre la renta? Gracias. Yo nada más quería retomar una de las preguntas que hicieron antes y que no abordaste en la respuesta, que es cómo se piensa regresar la compensación a los pobres y qué definición de pobreza fue la que tomaron para hacer los cálculos. Si viéramos una perspectiva de es necesario encuadrar todo esto en un esquema que fortalezca el crecimiento y que permita que la economía crezca más rápidamente, etcétera, sin duda alguna. Porque aquí crecería la economía. Si la economía sigue creciendo al 3% anual, los ingresos para el aseguramiento social van a crecer al 3% anual, a la tasa de crecimiento de recaudación. Si la población crece al 2%, apenas si tienes un margen para permitir por el envejecimiento poblacional y por la demografía y la epidemiología que está ocurriendo. Entonces, claramente te gustaría que creciera mucho más. Ahí es un planteamiento mucho más ambicioso tu pregunta que lo que estamos haciendo nosotros aquí, que es mucho más modesto. O sea, tiene que ver muchas cosas con cosas de infraestructura, tiene que ver con cosas más de calidad de la educación. Yo soy pragmático respecto a la intervención en ciertas cosas en donde hay fallas de mercado, que hagamos cosas. Creo que ni 0 ni 1 respecto a políticas del Estado que hagan cosas que impulsen. Yo soy pragmático respecto a ese punto de vista, pero se tendría que hacer muchísimo más, sin duda, para hacer mucho más crecimiento. La pregunta sobre comercio es muy interesante, no lo comenté aquí,
por esto. El IVA agrava las importaciones y no las exportaciones. Entonces, de hecho, y por el hecho de que también se está desgravando la nómina, en el fondo lo que ocurre acá es una devaluación real interesante. Sí. Es una cosa muy linda también que está ocurriendo, que está haciendo una devaluación real por la puerta de atrás. Por favor, silencio. Sí. Por cierto, se está abriendo una discusión interesante en Europa ahorita. Esto es como footnote, pero los que están imbuidos en el problema del euro, que no pueden hacer una devaluación nominal, lo que está buscando hacer Francia ahorita, interesantemente, es hacer una institución parecida a esta, para lograr una devaluación real. Y tiene el impacto en comercio exterior que tú dices, que no lo comenté, pero tienes toda la razón. ISR en consumo versus ISR versus impuesto al consumo. El planteamiento aquí es un planteamiento, en el fondo, tienes una economía con un inmenso grado de evasión. Y tienes un segmento de la población económicamente activa que está fuera de la base gravable por completo. Entonces, puedes hacer las dos cosas, y probablemente eventualmente tengas que hacer las dos cosas, pero en el fondo lo que estás buscando es, desde el punto de vista estrictamente fiscal, un instrumento que sea menos evadible que otro instrumento. Porque en el fondo lo que quieres es 3,5 más del PIB. Ahora, hay una cosa dinámica aquí. En la medida en que tú cambias mucho el tamaño de las empresas, cambias mucho los incentivos de la gente de participar formalmente en el mercado, etcétera, amplías la base gravable y facilitas el cumplimiento del ISR. Y vas a también tener más ingresos por la vía del ISR al haber ampliado la base del empleo. La pregunta de Ileana, finalmente, perdón, tiene razón, me la hizo Mario Luis, me salté. Estoy pensando, básicamente, no le hemos dado con todo el detalle. Aquí lo definimos arbitrariamente el 20% de la población. Simplemente lo hicimos arbitrario y por eso esa grafiquita que hicimos de los quintiles, agarramos al 20%. Se puede trabajar, que si el 25, el 18, dependiendo de las definiciones que tengan ustedes. Va a ser más, menos, un poquito más de dinero, no va a cambiar nada en términos absolutos aquí. Y estábamos pensando en compensaciones monetarias directas a través o del programa alimentario, del PAL, o de oportunidades, y en efecto hay, como dice Mario Luis, un problema de que hay que asegurarse ahí de que tenga cobertura en zonas marginadas, rurales muy alejadas. Hay un retito. Muy bien. Santiago, pues reitero nuestro agradecimiento. Como siempre, en sí misma tu elaboración, junto con Fausto y Arturo Antón, en sí misma es muy, muy valiosa para nuestra reflexión, y yo diría que por sus implicaciones todavía más. Me confirmaría en algo que vagamente, pero insistentemente sostenemos en nuestro seminario, en el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Es posible repensar